Hola, mi nombre es Verónica Loco y estoy para una clase introductoria de reporte de caso que voy a compartir con ustedes. En esta clase vamos a cubrir además de los distintos tipos de proyectos, las distintas líneas temáticas y los distintos casos que tienen disponibles aquellos que elijan hacer un reporte de caso para su trabajo final de graduación. Les voy a compartir algunos recursos y vamos a analizar las distintos ítems que ustedes deben entregar de cara a la primera entrega, la de la AP1. Entonces, como ustedes sabrán, esto, bueno, tienen información apenas ingresan a la plataforma del SAM, donde se les ofrecen, digamos, dos caminos alternativos para la realización de su trabajo final. Uno tiene que ver con el manuscrito científico, donde hay tres líneas temáticas, tres líneas de investigación para eso, y el otro es el reporte de caso. En otras clases ya abordamos lo que hace referencia al manuscrito científico. En esta clase en particular vamos a hablar del reporte de caso. Dentro del reporte de caso hay tres temas que ustedes pueden elegir: el análisis financiero de largo plazo, el de corto plazo y el análisis económico y operativo. Y también tienen que elegir la empresa. En la plataforma, en el SAM, ustedes tienen disponibles los estados contables de tres empresas: Edenor, Profertil S.A. y Ternium. Pero esto no quiere decir que estas sean las únicas empresas. Aquí ustedes deben seguir la directiva del subprofesor titular a cargo de la comisión, porque él les puede indicar otras empresas, les pueden dar información y balances de otras empresas para hacer, o incluso les pueden permitir que ustedes aporten su propio caso, digamos, el caso de una empresa del cual ustedes tengan información. Entonces, no necesariamente son estos los tres últimos casos, pero de todas maneras todo lo que vamos a abordar aquí en cuanto a las características del entregable es válido para cualquiera de estas situaciones. Tienen estos recursos, les comparto algo de la bibliografía disponible para abordar cualquiera de los tres temas. Esto, bueno, también lo tienen en el programa de la asignatura, pero en todo caso también lo tienen acá. Como ustedes verán, hay varias referencias, como el reporte de caso principalmente son análisis financieros, entonces tenemos varios recursos que tienen que ver con eso, ¿no? Con el análisis financiero de los estados contables. Entonces, los objetivos para cada una de las líneas temáticas, por ejemplo, para el largo plazo, es determinar la solvencia. El concepto de la solvencia es muy importante para este tema. En el corto plazo es determinar la liquidez. Y en el último caso, en el caso del análisis económico operativo, es determinar la rentabilidad. Esas son las tres variables que vamos a analizar en cada una de las líneas temáticas. Siempre se aplican, digamos, a estos, a empresas, digamos, tanto que sean las que están dentro, las tres, alguna de las tres que ustedes elijan que están dentro de la plataforma, o de la otra empresa. Ustedes deben determinar, según el tema que elijan, la solvencia, la liquidez o la rentabilidad de esa empresa que ustedes eligieron como objeto de su caso, de su reporte de caso. El alcance del trabajo es, digamos, el análisis de esa empresa. Toda la información que esté públicamente disponible sobre esa empresa, ustedes la pueden aportar. No se limita solamente a lo que está en la plataforma. Lo que está en la plataforma generalmente tiene que ver solamente con los estados contables, pero hay mucha más información, como información de prensa, información en los medios, eh, otra información que ustedes puedan tener porque han estado involucrados con esa misma empresa o con empresas dentro del mismo sector, informes sectoriales a los que ustedes pueden acceder, informes de industria. Todo lo que ustedes puedan aportar de información es válido para el trabajo final. No debe limitarse, repito esto, a lo que está en la plataforma, sino todo lo que tenga que ver con el caso de esa empresa. Cuando hablamos de grupos empresarios, hacemos referencia a todas las organizaciones que están dentro de ese grupo, salvo que el profesor a cargo de su comisión les indique algo en contrario. Cuando hablamos de las diferentes perspectivas, siempre es importante que recuerden que en este reporte de caso vamos a adoptar la perspectiva de contadores, que es ustedes lo que van a hacer, digamos, en breve.
Y esto es muy diferente de adoptar, sobre todo en el reporte de casos, es importante destacarlo, es diferente de adoptar un enfoque de administrador. Porque nosotros para el análisis, por ejemplo, para el análisis de situación, vamos a estar usando muchas herramientas que son propias de los administradores. Pero no debemos olvidar que el enfoque que tenemos que adoptar es el de contador. Entonces, y acá cito, voy a citar como referencia el trabajo de Pérez, donde indica que hay tres perspectivas, digamos, que podemos tomar como contadores. Uno es como acreedores, como si fuéramos acreedores de la organización que vamos a analizar. Entonces, vamos a estar mirando sus estados contables y tratando de determinar su solvencia, su liquidez o su rentabilidad como si fuéramos un acreedor. Entonces, nuestra preocupación será fundamentalmente si vamos a poder cobrar esa deuda que tenemos, digamos, con la organización. Digamos, más bien que la organización tiene con nosotros, ¿no? Si nos va a poder pagar lo que nos debe. La segunda perspectiva es la perspectiva de los inversores. En esto vamos a plantear como si fuera una empresa en la cual nosotros vamos a invertir, ya sea que sea una empresa que esté en bolsa o no, eso no importa, nosotros vamos a invertir en esa empresa y entonces vamos a estar analizando sus estados contables con esa mirada. ¿Es una empresa en la cual nos gustaría invertir o no? Podemos invertir, qué indicadores vemos nosotros que nos dicen que sea una buena inversión o una mala inversión. Y eso es lo que debemos justificar si adoptamos la perspectiva de inversores. Y en tercer lugar, tenemos la perspectiva de quienes están en la gestión. Nosotros somos los administradores generales, los CFOs, no sé, contadores generales como ustedes o el estudio contable a cargo de esta organización. Entonces tenemos esa perspectiva que, como se darán cuenta, es completamente diferente de las otras dos. Entonces, es importante que ustedes, en la sección en la que se les pide un análisis desde la perspectiva profesional del contador, aclaren cuál de estas tres perspectivas están tomando y justifiquen su diagnóstico, su conclusión respecto de la organización desde esa mirada, ¿no? Acá les dejo también como referencia el material. Hay un enlace respecto del material de Pérez. Este también lo pueden buscar a través de Google Académico. Pueden conseguir este trabajo donde pueden consultar más sobre qué elementos tienen que considerar para cada una de esas perspectivas. Entonces, ahora vamos concretamente a los entregables que ustedes tienen que aportar para la primera entrega de la AP1. Entonces, son dos elementos fundamentales en la introducción y el análisis de situación, y vamos a ir uno a uno. Respecto de la introducción, bueno, vamos a entrar cada uno de los elementos. Respecto del análisis de situación, déjenme decirles que hay dos elementos que tienen que ver con una descripción o un análisis de la información que ustedes acceden, y los últimos dos elementos, tanto el diagnóstico organizacional como el análisis según el perfil profesional, son elementos que son de elaboración propia de ustedes. Digamos, no debería haber dos trabajos que tengan el mismo diagnóstico o que tengan el mismo análisis específico. ¿Esto por qué? Les digo, más allá de que sea la misma empresa y que la información esté públicamente disponible, hasta incluso en la forma de la redacción y de los elementos que ustedes aportan, ustedes deberían hacer un análisis que es tan propio de ustedes que a nosotros nos sea difícil encontrar otro análisis que, más allá de que las conclusiones pueden ser que sean las mismas, otro análisis que esté redactado o elaborado de la misma forma. Entonces, recuerden que siempre el trabajo final de graduación es un trabajo de producción propia. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de identificar, además del análisis que ustedes hagan, que puede ser similar al que pueden hacer algunos de sus otros compañeros o análisis que nosotros podemos leer de la empresa en otro lugar, ustedes tienen que aportar una mirada propia sobre la empresa. Y no importa que todos los alumnos hicieran el trabajo sobre la misma empresa, cada uno puede tener una mirada diferente, ¿no? Porque aparte estamos hablando de organizaciones que son lo suficientemente grandes como para que haya diferentes miradas, ¿no? Además de que tenemos distintos temas para una misma organización. Entonces, vamos en particular, digamos, a los métodos. Los métodos en esta sección ustedes no deben, digamos, describir en detalle la metodología que van a usar para todo el trabajo, sino enfocarse puntualmente en el análisis de situación. Solamente en el caso en que ustedes incorporen
nueva información, ahí sí les vamos a pedir, por ejemplo, que ustedes incorporaran informes o reportes que ustedes consigan, digamos, por fuera respecto de esta información o búsqueda bibliográfica que hicieron respecto de la organización para aportar cuestiones que no están en el caso, les vamos a pedir que describan cómo hicieron esa búsqueda, ¿no? Si entrevistaron gente, si buscaron con Google Académico, si buscaron con otras herramientas. Cuando ustedes aporten información nueva, es importante que lo detallen. La sección de referencias es una sección donde ustedes van a ir aportando todas las citas que ustedes vayan recolectando. Es una misma sección de referencias que la van a ir construyendo con cada entrega. Acá una cuestión que siempre nos consultan, cuántas referencias son válidas. Acá, digamos, depende porque es muy variable dependiendo de los temas. Ustedes piensen que nosotros solamente ya en esta presentación les he incluido yo 3 o 4 referencias, con lo cual les diría que pensar en 10 referencias como un mínimo, digamos, es bastante razonable, ¿no? Siendo que nosotros ya le hemos dado una cantidad, digamos, de fuentes. Cuando ustedes van a cada uno de las líneas temáticas, por ejemplo, análisis financiero de largo plazo, ustedes se van a encontrar acá con un documento de PDF que tiene, digamos, detalles específicos sobre cada una de estas líneas temáticas y que lo pueden descargar acá en este pantallazo. Yo se los marco en un circulito en rojo. Ustedes descargan ese PDF y van a tener más información respecto de esa línea temática en particular, de cómo resuelven las distintas AP, las distintas pedidos que se le hacen en cada entrega, cómo lo resuelven para esa línea temática en particular. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el análisis financiero de largo plazo. En la introducción, yo acá les consigno algunas preguntas, que la idea es que sean preguntas orientadoras para saber lo que tienen que hacer en esa sección y para ese tema particular. Y lo mismo para el análisis de situación. Respecto de la introducción, ¿cuáles son los elementos que tienen que considerar en la introducción? Primero, un marco de referencia institucional. Esto quiere decir, la empresa que están ustedes analizando, a qué sector pertenece, cuál es la realidad de ese sector en este momento, cuál es la realidad que está atravesando en particular, digamos, orientarnos un poco en el sector que van a estar estudiando en función de la empresa que ustedes han elegido. Antecedentes, cuando ustedes buscan antecedentes, buscan empresas similares a la empresa analizada o buscan otros trabajos de investigación que se hayan hecho en ese sector y que sean relevantes al enfoque que ustedes le van a dar. Si ustedes van a estar analizando, por ejemplo, la solvencia de una organización determinada dentro de un sector determinado, analizar si hay otros estudios que se han hecho respecto de la solvencia de empresas en el mismo sector o a lo mejor de empresas que están en el mismo sector en otros países. Y acá con los antecedentes algo que es muy importante, no es cuestión solamente de citar, hay un trabajo, o qué sé yo, en una empresa similar en Perú, un trabajo similar en una empresa de energía o de servicios dentro de la Argentina, sino tienen que citar las conclusiones. ¿Qué aporta este trabajo concretamente? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué lo mencionan? No es solamente mencionar que algo existe, sino qué conclusiones se llegaron en ese trabajo y por qué nos importan desde la perspectiva del análisis que ustedes van a hacer. Una pregunta de investigación también debe haber en la introducción. Esto quiere decir qué es lo que buscan. Recuerden que esta pregunta de investigación está muy vinculada con el objetivo, digamos, lo que nosotros buscamos con este trabajo es a su vez el objetivo del trabajo, así que fíjense en el planteo, que estén planteadas en forma muy similar, esa pregunta de investigación con el objetivo del trabajo, las contribuciones de este trabajo, concretamente qué aportaría. Para esto ustedes deben plantearse si ustedes fueran contadores a los cuales, bueno, no sé, que están haciendo una investigación en tema de liquidez, de solvencia, de rentabilidad y les llegara este trabajo, ¿qué les aporta? O sea, ¿qué les aporta leer este trabajo? Idealmente es el entendimiento de la situación de esta empresa, pero aparte qué conclusiones arribaron. Y la relevancia es por qué es importante esa contribución, por qué nos es importante como contadores saber sobre
solvencia, liquidez o rentabilidad de esta empresa en este momento. Digamos, acá es donde entra a jugar también lo que ustedes vieron en el marco de referencia institucional. O sea, ¿por qué en este contexto, digamos, de este país, de esta industria, de esta organización, es importante saber sobre solvencia o sobre liquidez, por ejemplo? ¿Por qué es importante la liquidez en este momento en la Argentina en el sector? Porque estamos en un contexto inflacionario, por ejemplo. Digo, no, no es que necesariamente debe ser esto, pero les doy, digamos, un elemento de contexto para que tengan en cuenta y se den cuenta de cómo situar el problema y la contribución de su trabajo y la relevancia en el país en el que estamos y en el momento en el que estamos. Como un ejemplo de preguntas de investigación, les digo, si por ejemplo les planteo algo que no tiene absolutamente nada que ver con los trabajos que estamos hablando, pero es para que sea más claro, hablamos de que los maestros de la escuela, este ejemplo, el maestro de la escuela de Ecovenda no tiene las habilidades para reconocer o orientar adecuadamente a los niños superdotados en el aula. ¿Cómo sería un planteamiento de pregunta de investigación? Es que técnicas prácticas pueden utilizar los maestros para identificar y guiar mejor a los niños superdotados. Partimos de un planteamiento de problema a decir cuál es la pregunta de investigación, qué es lo que nosotros vamos a investigar en función de ese problema que determinamos, ¿no? Y bajándolo concretamente a algunos de los casos que ustedes tienen como reporte de casos, es decir, bueno, si nosotros planteamos que lo que les acabo de decir, el contexto inflacionario plantea una necesidad de entender la liquidez de la empresa, digamos, entender la situación de liquidez de la empresa y cómo potencialmente resolver un problema que tenga, la pregunta de investigación es, digamos, qué elementos son importantes entender respecto de la liquidez, qué impacto tiene este análisis de liquidez, que contribuye este análisis de liquidez para entender organizaciones que estén atravesando una situación similar y que contribuye esto, digamos, a la profesión y a otros contadores. Estos son algunos ejemplos que les doy de preguntas de investigación que ustedes se pueden plantear. Respecto del análisis de situación, concretamente, vamos a incluir acá esto, lo que le decía, que algunos de estos análisis, que estos análisis son más propios del administrador en realidad que el contador, ¿no? Pero vamos a llegar en el último punto a los análisis específicos de contador. Entonces, en primer lugar, debemos describir la situación, lo que les decía, resumir la situación, el contexto, el entorno de la organización. Acá ustedes pueden utilizar alguna de las herramientas, bueno, para el análisis de contexto, por ejemplo, analizar la herramienta de Pester, 5 fuerzas de Porter y demás, para entender la industria, los jugadores adentro de la industria, la fuerza que tienen, cómo interactúan, en qué situación se encuentra la organización que estamos analizando respecto de este balance de fuerzas. Después pasamos a un nivel interno de la organización donde podemos analizar su estrategia, cómo está posicionada. Bueno, esta es información que por ahí dentro de los estados contables podemos extraer, por ejemplo, de la memoria de la organización, también en las páginas web de la organización hay mucho, en los documentos que abordan la estrategia, la visión, la misión, el propósito de la organización, y podemos sacar nosotros conclusiones respecto de cuál es el posicionamiento que tienen, cuál es la estrategia que siguen. Y lo más importante del diagnóstico es, con todo esto, arribar a un juicio propio de la situación. Digamos, todo el análisis de situación, el contexto, el análisis interno realmente nos sirve para arribar a un diagnóstico, para decir dónde vemos nosotros que está parada esta organización puntualmente, y eso de vuelta es una contribución, como les decía antes, que es propia, que nosotros no deberíamos, más allá de que el análisis puede tener elementos similares con otros análisis que hayan hecho otros autores o que hayan hecho sus propios compañeros, el diagnóstico debería ser una cuestión propia, ¿no? Porque es la mirada de cada uno. Entonces acá no va a haber en realidad correcto o incorrecto, sino una consistencia que nosotros vamos a estar viendo en ese diagnóstico en relación a los elementos que plantearon de análisis de situación. Si, por ejemplo, nosotros planteamos un contexto totalmente adverso y desfavorable, eso tiene que verse reflejado dentro del juicio, dentro del diagnóstico. Entonces nosotros tenemos que diagnosticar esa organización, cómo está funcionando, cómo se está desempeñando, cuál es su estrategia y su posicionamiento en un contexto que nosotros hemos planteado como desfavorable, ¿no? O a la inversa.
Si es un contexto favorable, muy positivo para la organización, decir, bueno, estas son las fortalezas que nosotros vemos de la organización, esto es lo que vemos que están haciendo bien, digamos, o las cosas que están haciendo mal y no aprovechando ese contexto favorable que tienen. ¿Entienden? El diagnóstico es donde se empiezan a conectar, digamos, todos estos elementos que ustedes analizan en el análisis de situación en base a un juicio propio, una mirada propia que ustedes tienen, ¿no? Y después entran los análisis específicos, según se acuerdan que discutimos recién las tres temáticas, las tres perspectivas, cualquiera de las tres perspectivas que ustedes adopten como contador, ustedes van a tener un determinado análisis y un determinado diagnóstico como contadores en cualquiera de esas tres perspectivas que tomaron, y esos análisis tienen que estar fundamentados dentro del análisis de situación. Bueno, ahora en último lugar, las formalidades para la entrega de la AP1 están, si ustedes se fijan dentro de la lectura 1, el último elemento dice consignas del entregable. En esas consignas del entregable están bien aclaradas, digamos, todos los formatos, el formato que ustedes tienen que cumplir para la entrega. Recuerden que esta entrega no se envía en PDF, es un documento de Word que ustedes tienen que cargar dentro de la plataforma, dentro del SAM. No se envía como email a ninguno de los profesores, ni a mí ni al profesor dentro de su comisión, sino que ustedes lo tienen que cargar para que así esté corregido. Por favor, intenten cargarlo en la herramienta, no esperen hasta el último minuto de la fecha límite, sino que intenten cargarlo un día o unas horas antes, porque suele haber mucho tráfico, vamos a decir, para cargar los trabajos, entonces idealmente lo deben hacer antes para que no tengan que enviarlo, bueno, para que no se queden sin la entrega. Recuerden que en ese momento es como que se cierra la herramienta pasada la fecha límite y no van a poder hacerlo después. Entonces, el profesor no va a poder calificarlos. Así que asegúrense de subir el trabajo en la herramienta antes de la fecha límite. Bueno, esto es todo. Espero que todos estos tips les vayan a servir, que les vaya a ayudar a estructurar esa primera entrega. Y nada, y al quedar esta clase grabada pueden repasar algunos de los elementos en cualquier momento. Y bueno, nada, estamos de todas maneras, sus profesores, tanto el titular de su comisión como yo, estamos a disposición para lo que ustedes necesiten de acá hasta la fecha límite de la entrega 1. Cualquier duda que nos quieran hacer llegar vía la bandeja de mensajes en el SAM. Bueno, muchas gracias.